Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos desde Uruguay al Mundo. Hoy vamos a continuar con este video que estamos haciendo, analizando el tabernáculo. El tabernáculo dado de parte de Dios a Moisés para que pueda estar la presencia, el nombre del Señor entre en medio del pueblo. El pueblo de Israel mientras que iba andando en ese desierto hasta llegar a la tierra prometida. Hermanos, hermanas, ya vimos en el primer video elementos muy importantes. Vimos la estela de lino fino que rodeaba el tabernáculo, vimos las 60 columnas que rodeaba, la importancia de restablecer el vínculo con Dios después de que nosotros, los seres humanos, fuimos expulsados con justa causa del paraíso, de esa presencia de Dios. Y a través del tabernáculo nos da un mapita de cómo volver a restablecer el vínculo con Dios. Ayer estábamos en la reunión de acá, de la ciudad de Pando, con los hermanos. Les mando un saludo a cada uno de ellos. Y analizamos una de las preguntas más importantes y filosóficas de todos los tiempos. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida, hermanos y hermanas, gente de YouTube, es sencillo. ¿Por qué vinimos a la tierra? Vinimos para restablecer el vínculo quebrado que nosotros habíamos roto con nuestro Dios y Padre, creador de absolutamente todo. Nosotros le faltamos el respeto en el huerto del Edén. Nosotros desobedecimos a sus órdenes. Nosotros le dijimos sí cuando Él dijo no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Más allá de confusiones, más allá de que fueron engañados, Adán y Eva lo hicieron e incumplieron el mandamiento. Y eso es lo que cada uno de nosotros hacemos cada vez que no cumplimos los mandamientos de Dios, cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos a un prójimo, cada vez que ofendemos a Dios haciendo algo que a Él no le gusta. Estamos haciendo algo que rompe el vínculo que tiene el ser humano con Dios. En aquellos tiempos, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, como nosotros vimos en el video anterior, y pusieron en el oriente dos querubines con una espada para que el hombre no vuelva a tener contacto directo con Dios. Y el sentido de la vida, hermanos y hermanas, gente de YouTube, es sencillo. Lograr restablecer el vínculo con nuestro Padre y Dios, creador de todo. Tratar de enmendar el error que nosotros cometimos ya de antemano con Adán y Eva y desde hoy en día cada vez que nosotros no obedecemos sus mandamientos y desde ahí tratar de encontrar una paz antes de que partamos de este mundo a donde Él está. Y ahí nos va a preguntar, ¿qué hicimos con nuestra vida? Y lo que hay que hacer es arrepentirnos de los pecados y agradecer que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Nacer de nuevo, como dijeron los postreros de Adonai que aparecieron de nuevo ahora. Le mando un saludo a ellos, manifestando qué es lo que hay que hacer para nacer de nuevo. Obviamente, para nacer de nuevo tenemos que arrepentirnos de los pecados, nacer de agua y de espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, de agua para limpiarnos el pecado. Y la única forma de limpiar nuestro pecado, como dice el Salmo 51, que habla David, después de haber errado enormemente con Dios, él se arrepintió de sus pecados, le pedía perdón, solo yo y nada más que yo hemos pecado contra ti, nada más, Padre. Perdón, límpiame, vuélveme el gozo de la salvación, decía David. Nosotros cada vez que nos alejamos de Dios, rompemos cada vez ese vínculo de confianza con el Padre. Y arrepintiendo de los pecados, reconociendo que Cristo murió en la cruz para restablecer ese vínculo quebrado y reconocer el señorío obedeciendo los mandamientos, no volvamos para atrás a desobedecer los mandamientos, sino tratemos, hagamos fuerza cada uno para cumplir con los mandamientos del Señor. Y eso es lo que nos muestra el tabernáculo. El restablecer el vínculo desde el oriente al occidente para volver a la presencia directa del Padre. Y si somos cristianos, por medio del Espíritu Santo que se nos pone adentro. Y somos templos y reyes y sacerdotes, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Y ahí volvemos a tener ese vínculo con el Padre. Y cuando vayamos frente a frente a Él, nos va a preguntar, ¿y qué hiciste? Tú sabes, Padre, que reconocí que tu Hijo murió en la cruz, reconocí que yo soy pecador, reconocí que no puedo entrar si no fuera porque tú quisiste que tu Hijo falleciera y que yo entendiera este gran mensaje. Si usted, gente de YouTube, no restableció el vínculo con el Padre sinceramente en un arrepentimiento y volviendo a los brazos de Él
y reconociendo que Jesús es el Señor y Salvador, que Él murió por su pecado y que resucitó y que ahora nos manda a cumplir sus mandamientos, usted no restableció el vínculo quebrado ya hace muchísimos tiempos. Por eso les recomiendo, gente de YouTube, o hermano o hermana, si va a una iglesia y todavía no restableció ese vínculo, en el arrepentimiento y en el entender la gran importancia de Cristo en todo este plan, les recomiendo hacerlo para nacer hoy mismo. Y si hoy se tiene que partir o viene Cristo a buscarnos, tener la luz encendida, como la menorá, leyendo la Biblia, orando y congregándose. Como le decía hoy a nuestro amado hermano Miguel de la iglesia de la ciudad de Pando. Así que, hermanos, hermanas, con esta introducción importante, vamos a ver ese mapita de restablecer el vínculo que, como en el video anterior nos llevaba a hacer esto tan importante que nosotros tenemos que hacer para restablecer el vínculo, todo lo demás nos va a llevar también a eso, a entender que Cristo es la única respuesta, es el único camino para poder restablecer el vínculo con el Padre. Lo que tenés que hacer es dejarte llevar por lo que Cristo nos ordena. Así que, hermanos, gente de YouTube, gracias por estar ahí. Un saludo enorme a todos los que están viendo. Saludo a México, saludo a Colombia, saludo a la Argentina, saludo a Venezuela, saludo a Perú, saludo a Estados Unidos y a todos los lugares donde humildemente este canal llega. Con estas pocas vistas que nosotros tenemos, pero importantes así. Para mí son importantísimos, hermanos, que estén ahí, que estemos compartiendo esta comunidad, que se atrevan a hacer link en el link del grupo de WhatsApp y ahí entra el link de la iglesia de acá de la ciudad de Pando. Si sos de Pando, te invitamos a las reuniones de los lunes. Así que no hay excusa para no ser parte de una comunidad cristiana en el mundo. Acá o cuando vos vayas a algún lugar de alguna iglesia por ahí y puedas comunicarte con tu pastor, con tu grupo de ancianos, con tu maestro, con tu evangelista y puedas seguir adelante en este hermoso camino que es ser cristiano en esta vida. Vamos a analizar el tabernáculo, video 2. Vamos a analizarlo con todo lo que ya hemos aprendido anteriormente y a continuar en este segundo video del tabernáculo de Moisés. Como podrán saber, hermanos, hermanas, gente de YouTube, ya vimos la semana pasada que esto es el tabernáculo. Si ustedes no lo vieron el video, les recomiendo ver el video 1, donde detallamos por qué se ve esa cortina blanca de lino fino alrededor, esas columnas que la rodeaban, el simbolismo de cada uno de los elementos. Esta figura representa de alguna forma u otra nuestro actual cuerpo, ¿por qué no? Tiene que vernos el mundo de una forma blanca y pura. También es ver a Cristo puro en absoluto, sin ningún tipo de mancha, con una sola puerta con 4 colores. Y bueno, a esa puerta de 4 colores donde nos vamos a evocar, vamos a introducirnos y vamos a analizar en el presente video de hoy. Nosotros, hermanos, hermanas, gente de YouTube, tenemos la puerta del tabernáculo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, manifiesta: el Señor no retarda su promesa en relación a la venida de Jesucristo, de nuevo, para levantar a la iglesia, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí está la figura del arrepentimiento, de cajón, de primera, de una. Es decir, no hay forma de evadir, predicar el evangelio sin el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que te lleva a esa puerta ancha, sí, ancha de prácticamente 9,2 metros, son muchos llamados, pocos los escogidos. Hay tanta gente que está distraída en este mundo y no ve la única puerta que tiene que entrar. Busca puertas laterales, busca puertas de sanaciones a través de medios, a través de falsas religiones, a través de muchas cosas que no le traen verdadera paz ni armonía con el único Dios y creador de todo. La Biblia nos da la respuesta, la Biblia nos indica que una sola puerta nos indica cuál es la forma de llegar a la reconciliación y paz con ese Dios para que cuando tengamos que partir estemos en comunión con Él. Por eso esa puerta está abierta hoy en día, esa puerta de 4 colores, esa puerta del tabernáculo, figurada hoy en día espiritualmente por medio de la iglesia, por medio del mensaje de Dios, a través de las palabras de Jesucristo, a través de esa Biblia que tienes ahí en tu casa, te abre la misma para que puedas entrar en ese tabernáculo, que puedas entrar en esta comunión de ser cristiano y heredar la vida eterna y ser llamado
hija o hijo de Dios. Recuerde lo que dice la Biblia. Acá hay varios pasajes que nos abocan a entender la puerta. Yo, dice Juan capítulo 10, versículo 9, soy la puerta, dijo Jesucristo. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos y hermanas, gente de YouTube. Esta puerta en el tabernáculo, que es una, que no hay de una de un costado, ni de atrás, ni de la derecha, en el frente. Esa puerta es Cristo. La única forma para poder entrar en este mundo espiritual es a través de Cristo. No hay Buda, no hay Nirvana, no hay Papa, no hay pastor, no hay cura, no hay nada de eso. La única puerta para poder entrar al vínculo con Dios es Jesucristo. Reconoce que Él es el único mediador, es el único que interviene, es el abogado que va a mediar para tapar tus macanas, mis macanas en esta tierra. Y lo hizo a través de su muerte en la cruz. La puerta es Cristo. Lo dijo Él, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Querés ser salvo? Entrá por Cristo. ¿Querés ser salvo? Entrá por Cristo y vas a entrar y vas a hallar varios pastitos para alimentarte espiritualmente y estar contento y en paz con ese Dios y Creador. Pueden haber turbulencias en tu vida. Puedes estar adentro de una barca con tormentas y la ola es muy alta, pero adentro de esa barca, aunque vos no lo notes, como pasaron en los pasajes de la Biblia, donde Cristo estaba durmiendo y la gente le decía, despierta que perecemos. Y él se levantó, reprendió esos vientos y dijo, hombre de poca fe, estoy acá. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, en nuestra vida, por más que vengan turbulencias, en nuestra barca está Cristo. ¿Por qué? Porque entramos en esa única puerta, que es la puerta de la salvación. Es sencillo. En 1 Juan 2:23 manifiesta, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Ustedes se dan cuenta la importancia de estas palabras? Señor judío, señor ultraortodoxo de la religión judía, señor hebreo, al cual amamos y apreciamos como a todo el mundo. Y como a todo el mundo le decimos que la única puerta es Cristo y que si no tenés a Jesucristo, no tienes al Padre. La única forma de restablecer el vínculo es decirle al Padre, sí sé que tu Hijo es el Mesías, sí sé que Jesús, Yeshua HaMashiach, vino hace 2000 años, murió en la cruz por mí y resucitó y está vivo y está sentado a tu derecha, Padre. Él es el único que nos trae la salvación. Es así, nos lleva a Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere que encuentres la salvación y el restablecimiento de ese pecado que nosotros cometimos a través de Cristo. Y por eso Juan en la carta, en su primera carta, capítulo 2, 23, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Así que si vos querés orar a un Padre, a un Dios, y no mencionás al Hijo, descartás al Hijo, te olvidás de la obra del Hijo, no vas a tener al Padre. Hay solo una cosa que nosotros tenemos que hacer ceremonialmente estando en vida. Y no es la Navidad que ahora se viene. No es el Día del Niño, no es el Día del Padre, no. Se llama la Santa Cena, la cena. En la cena Él nos pide que partamos el pan, porque ese fue partido por nosotros para recibir el castigo. Y también dice que tomemos el vino, que representa la sangre volcada en la tierra para el nuevo pacto, para nuestra salvación. Si nosotros no reconocemos esa gran obra, en eso que Él pidió que recordáramos siempre, cada primer día de la semana, partían el pan, dice la Biblia, bueno, nosotros tenemos que recordar siempre la obra de Él. Por eso la magnitud fue tan grande que la única cosa que nos pidió material de hacer una actividad fue hacer la cena y tenemos que hacerla. Si no la hacemos, estamos no obedeciendo, por lo tanto, tenemos que hacer la cena. Después, en Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús, si no es por Él. ¿Ok? Juan 14, 6. Hay una puerta, hay solo un camino que te lleva a la verdad y la verdad que te lleva a la vida. Así que, hermano, no le des vuelta al tabernáculo buscando otras puertas, no vayas a otros lugares donde lo único que hay es podredumbre, mugre, basureros.
La única puerta es espiritual y la tenés en tu propia casa, la tenés ahí al lado tuyo, en tu corazón, inclinándote, orando, pidiendo sabiduría, leyendo la Biblia, continuando y obedeciendo los mandamientos del Señor, bautizándote, arrepintiéndote, creyendo en la única puerta que tenés para poder acceder al Padre, para poder acceder a ese Dios completo, a ese Dios poderoso, por medio de Yeshua HaMashiach, por medio de Jesucristo. Continuemos, hermano. Son palabras muy fuertes las de este video. Y el tabernáculo nos está indicando los caminos para solucionar los problemas que nosotros de hace mucho tiempo teníamos con el Padre. Esa pelea, esa falta de confianza. Y como dice acá, hermanos, hermanas, gente de YouTube, esto va muy en serio y esto puede molestar. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada de Jeremías? Y me dijo el Señor, capítulo 11, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. He aquí, no quisieron escuchar mis palabras. He aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Hermanos, hermanas, gente de YouTube. Si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Y hay un video acá muy bonito, que vamos a verlo ahora, donde vemos al pueblo de Israel pidiendo perdón, arrepintiéndose a Dios. Pero ¿saben qué le falta a ese pueblo de Israel? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué dijimos recién así de sencillo? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijo Jesús? En 1 de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es que si no tenés al Hijo, no tenés al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. En Efesios 2 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. En Efesios capítulo 2, amados hermanos, gente de YouTube, Pablo nos indica que judíos o no judíos, judíos o griegos, la única entrada que tenemos para poder tener comunión con el Padre es Cristo. Ahí claramente habla de la circuncisión, de los no circuncidados. Vayan a ese capítulo de Efesios con claridad. La única entrada, puerta, estamos hablando de tabernáculo, entrar es Cristo. ¿Queda claro esto? Es decir, ¿es sencillo? ¿Hay una puerta lateral? No. ¿Hay una puerta de costado? No. ¿Jesús qué dijo? ¿Que era la puerta? Sí. ¿Jesús dijo que era el camino? Sí. ¿Se dijo que si no se tiene al Hijo no se tiene al Padre? Sí. Si querés tener al Padre y no tenés al Hijo, entonces no tenés al Padre. Pasa lo que le dice Jeremías al pueblo de Israel. Así que es sencillo. Vamos a ver este video, vamos a reflexionar, porque miren qué gran amor habla el pueblo de Israel al Dios, a Elohim, a Adonai. Cantan hermoso, hablan de Teshuvá, de perdonar, pero Jesucristo, nada. No estoy haciendo apología contra el pueblo de Israel. Estoy diciendo una realidad como para tomar como ejemplo, porque si vos querés seguir a Dios y desechás al Hijo, no te sirve de nada. Es lo que dijo Jeremías. No ores por este pueblo porque está en contra mío. Pero todo tiene solución. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video, qué es lo que le parece. הלילה הזה, ערב יום הכיפורים, כולנו עומדים כאן כבני מרון ומבקשים רחמים ומחילה. לא רק על עצמנו אנחנו מתפללים הלילה. יהודי לעולם לא יאמר אשמתי בגדתי, אלא אשמנו בגדנו. אנחנו מתפללים על אחינו כל בית ישראל, על אלה שמתפללים ועל אלה שאינם מתפללים, על המכירים בחטאיהם ועל אלה שאינם מכירים בחטאים. אנשים אחים אנחנו, אב אחד לכולנו, ובעזרת השם כל המתפלל על חברו נענה תחילה. נתפלל על שלום בינינו, שיקוים בנו ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם.
Visto el video, hermanos, visto el video, ¿se dan cuenta de lo que yo digo? Yo admiro a ese pueblo de Israel y lo bendigo, no lo maldigo, lo bendigo para que vea la luz, lo bendigo como a todo el mundo, para que encuentre la salvación de Yeshua HaMashiach. No hay otra salvación en esta tierra que es por medio de esa puerta que es Jesucristo. Si no, estás perdido, hermano, lamentablemente, estás perdido si no tenés a Jesucristo. Por lo tanto, por más fuerza y esos hermosos cánticos que hagas, no te sirven de nada si no tenés a Jesucristo. Pero hay una solución, ¿sabes? Por más que desechen a Dios a través de su Hijo, algunos, no todos, algunos, no todos. Recuerden que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, nosotros tenemos una base judía, somos una creencia judío-cristiana. En Ezequiel, capítulo 16, versículo 59, miren lo que dice, hermano, pueblo de Israel. Así dice el Señor Dios, te daré tu merecido porque has menospreciado el juramento y quebrantado el pacto. ¿Te dolió eso? Sin embargo, yo sí me acordaré del pacto que hice contigo en los días de tu adolescencia y estableceré contigo un pacto eterno. Oh, gracias a Dios que tiene misericordia. Yo restableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor cuando yo te perdone por todo lo que has hecho. Tú te acordarás de tu maldad, te avergonzarás y en tu humillación no volverás a jactarte, afirma el Señor y Dios. Gracias a Dios, Él no se olvida del pacto y tiene misericordia de Jacob. Ese Jacob que es siempre peleador con el Padre. Gracias a Dios, tiene esa misericordia y va a perdonar esta rebelión actual de la cual nosotros somos beneficiarios por un efecto reflejo, porque al ser Israel que desechó al Dios creador a través de su Hijo, nosotros nos vimos beneficiados en este hermoso plan de Dios y nos hemos salvado por medio de Cristo. Qué gran y maravilloso plan tiene el Señor. Y como le va a perdonar al pueblo judío ese gran pecado, van a ser también en su momento salvos. ¿Cuándo va a ser eso? Ellos preguntan, ¿cuándo Dios les va a perdonar y ellos se le van a caer esa ceguera que tiene? Bueno, en Zacarías capítulo 12:10 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, hermanas, esto va a ser en la segunda venida, en el Armagedón, cuando Él venga con sus ángeles a combatir al falso profeta y al anticristo, que va a estar rodeando al pueblo de Israel para liquidarlo absolutamente. Y en la más agónica situación personal, verán a Cristo bajando con sus marcas y ellos van a decir, pucha, cómo nos equivocamos. Y ahí ese pueblo se va a dar cuenta y Dios los perdonará. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, no esperemos al último momento en donde los enemigos nos estén rodeando para aniquilarnos, para ser salvos y darnos cuenta de la maravillosa obra de Dios. Hoy es el momento. Hoy es el momento de restablecer el vínculo y darle el señorío a quien se lo merece, a Cristo, y arrepentirnos de los pecados de tantos errores que hemos hecho. Sigamos avanzando con esto de la puerta. Con esto de la puerta que es Cristo para poder avanzar. Miren lo que dice por acá en 1 de Timoteo capítulo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Le pongo otra traducción de esto porque dice, porque un solo es Dios y uno solo es el mediador entre Dios y la humanidad, el hombre Cristo Jesús. A ver si te queda claro con otra traducción. Un solo mediador. No existen dos, una sola puerta, no existen dos, no es ni San Pancracio, ni San Jorge, ni San Cono. No podés orar a otra persona para tener un vínculo con el Padre. Es Cristo Jesús, ¿eso lo entendés? Cristo Jesús es el único mediador, no hay dos. Es uno. Entrás al Padre por medio de Cristo. No podés orar ni a María, no podés orar ni a cualquier invento creado por la Iglesia Católica para poder llegar al Padre. Porque si la Biblia dice que es un solo mediador y existe solo una puerta y un solo camino para poder llegar al Padre, y porque Cristo dijo que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, no en el nombre de fulanito menganito, es la solución para restablecer nuestra unión con el Padre. Si vos querés llegarte a Dios por medio de un macumbero, de una persona que toma vino vestido de blanco y gira y se incorpora, como dicen ellos, y viene en espíritu, no,
estás adorando demonios. Y a Dios eso no le gusta. Lee la Biblia, estimado. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta. Si vas y orás a una estatua, a Dios no le gusta. Es una estatua de madera, una estatua de piedra, una estatua, un dibujo. No le gusta. A él le gusta que lo adoren en espíritu y en verdad, a través de Cristo. Espíritu no material, espiritual, de corazón y sinceridad. Y de verdad, con la Biblia en la mano, leyéndola y analizando qué es lo que dice la Biblia para poder solucionar nuestra incomunicación con el Padre. Si en la Biblia dice que el camino es Cristo, el mediador es Cristo, ¿por qué voy a ir por otro lado? Terco, estamos haciendo lo que Satanás le dijo a Eva. Come del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a ser igual que él, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Trastocó absolutamente todo para que pecara. Y la serpiente hoy en día te quiere decir, no, para llegarte a Dios tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Y por qué no lees la Biblia? Escuchá estos sabios consejos, humildes consejos, y buscá ese caminito para restablecer el vínculo. Es la solución, hermanos y hermanas, gente de YouTube. Vamos a seguir, porque esto está muy bonito. Dice, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, miren qué hermoso que dice acá. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, la confesión de esos pecados, ¿a quién es? A Dios. No un cura, no una persona, no al pastor, es a Dios. Pedirle perdón a Dios por medio de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo conozco una persona que vino acá y nos decía eso, todos hemos pecado. Yo he pecado, todos hemos pecado, desde Adán, que no obedecemos sus mandamientos. Si seguís una religión incorrecta, estás pecando. La confesión es a Él, no a mí, no a nadie más, a Él, a Dios. Y la sangre de Jesucristo, por eso es necesario, me arrepiento. Cristo murió por mí, en tu oración es muy poderosa. Y después seguí los mandamientos, obedecé. Demostrá que cumplís con eso de arrepentirte, de cambiar de mente, metanoia. Bautizate, orá, anda a la iglesia, hace la cena y continúa tu vida cristiana, que siempre es tan bonita. Vamos a continuar. Y todo esto sacado de la puerta, hermanos y hermanas. La puerta. La puerta que, como podrán ver en esta imagen, vemos la posición del tabernáculo alrededor de las 12 tribus que rodeaban el tabernáculo. Esto es algo nuevo que vamos agregando a este estudio. Vemos que la tribu de Neftalí, de Dan y de Aser estaban al norte, la tribu de Simeón, Rubén y Gad al sur, al oeste, que es al occidente, Manasés, Efraín y Benjamín, y enfrente a la puerta, en el oriente teníamos, que es el este, a Zebulón, a Isaacar, y en el medio a Judá. La tribu que estaba enfrente a la puerta es la de Judá. Y adivinen quién es de la tribu de Judá, el león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice acá con respecto a la palabra Judá. Y miren qué interesante. La palabra Judá en hebreo se dice Yehudá. Y el nombre Judá significa, adivinen qué, alabanza o alabado. Y proviene de la palabra hebrea Yehudá, como dijimos ahí, es como está escrito, que deriva del verbo hebreo Yadá, que significa alabar o dar gracias. Miren qué lindo esto para la gente que le gusta cantar y alabar al Señor. Como el otro día fui a la iglesia de Colón, le mando un gran abrazo a todos los hermanos de la iglesia de Colón, a Diego y a todos los integrantes que nos invitaron a pasar un rato hermoso, nos invitaron a nosotros y compartimos con ellos. Un abrazo grande. Y el hermano que estaba allí me mencionó que a ellos les encantaba alabar y cantar canciones al Señor. Bueno, van bien rumbeados como todos los cristianos de acá. Les mando un saludo a ellos. Así que un saludo grande a toda la gran alabanza que estuvimos disfrutando, como podrán ver en estas imágenes y este sonido en la iglesia de Colombia. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a estar en contacto como siempre. Y en relación a las alabanzas, recordamos, hermanos, lo que dice el Salmo 100.
Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermano, qué tan grande es este salmo. Tanta gente necia que no cree en Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a crear a nosotros mismos? La nada produce nada. La nada produce nada. Solo un ser omnisciente, omnipotente, poderoso puede crear algo. Y no hay un objeto en esta tierra que no provenga de algo que lo creó. Miren alrededor de ustedes algo, cualquier cosa, un árbol, una planta, una flor, un animal, un ser humano, un objeto, todo tuvo un creador. Así el universo entero, lo que hay en la tierra, en el cielo y lo que hay en ellos, fueron creados por nuestro Dios. Es lo que dice el Salmo 100. Entendamos eso, pueblo suyo somos, dice, y ovejas de su prado. Qué lindo ser oveja del prado de Dios, que nos va a llevar a abundantes pastos paradisíacos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y ahí está, la alabanza y la puerta. Por sus atrios con alabanza, entremos al tabernáculo. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Recordamos que la palabra Judá es alabar, reconociendo todo esto, sabiendo la inmensa obra que hizo Cristo en la cruz, tenemos la posibilidad de enfrentarnos ante la puerta. Y bueno, hermanos, guste o no guste, el tabernáculo nos muestra un gran sacrificio. Todo ser humano tiene que hacer un sacrificio para con Dios, para poder estar a la margen, porque por culpa nuestra, un inocente tuvo que morir. Por culpa nuestra, a través de la ley, la Torá, los judíos entendieron que tenía que morir un inocente para cubrir nuestra culpa. En Levítico 1:1 nos habla del holocausto. Como podrán ver acá, dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Yud-Hei Vah-Hei, de Adonai. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿En dónde? En la puerta, como muestro acá, en la puerta del tabernáculo. En Levítico 3, ofrenda de paz, que era otro tipo de sacrificio que se le hacía a Dios. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Yud-Hei Vah-Hei, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿En dónde morían este tipo de ofrendas? A las puertas del tabernáculo. Amados hermanos, todos estos sacrificios dedicados a Dios eran hechos en la puerta y afuera de la puerta. Todos tenían un propósito: el del pecado, la ofrenda de paz y el holocausto en ofrenda quemada para Dios. Vamos a analizar esos sacrificios un poquito más adelante. Pero pensemos esto: en las puertas del tabernáculo se hacía este sacrificio. ¿Saben quién murió afuera de las puertas de la ciudad? Como estos sacrificios que acabamos de indicar. En Hebreos capítulo 13, versículo 10 dice: no tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿a dónde? Fuera de la puerta. Acá, hermanos, tenemos una prueba fehaciente arqueológica que se hacía crucifixión. Además de los documentos escritos que tenemos historia, tenemos físico para palpar. Encontraron en un lugar del Imperio Romano huesos, y dentro de esos huesos se encontraron un talón que tenía un clavo clavado, efectivamente como se hacían las crucifixiones. La crucifixión de Cristo existió y cumplió estos requisitos, como vimos en el holocausto del becerro, a la puerta, como la ofrenda de paz del holocausto, sea hembra o macho. Y también la ofrenda por el pecado, el cual era sacado fuera de las puertas del tabernáculo y quemado afuera en su totalidad. Esto
como lo dice el autor de Hebreo. Cumple así los requisitos necesarios para el sacrificio para Dios. Porque Jesucristo fue holocausto, fue ofrenda de paz y ofrenda por el pecado nuestro para salvación. Y a su vez fue el Cordero de la Pascua. Es enorme lo que podemos aprender del tabernáculo y de todo lo que ha pasado. En Juan 1:29 recordamos, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Levítico 17 manifiesta, le dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecieren holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacer al Señor, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, sea de Israel o sea o extranjero. Amados hermanos, tenemos que llevar una ofrenda a la puerta del tabernáculo. Si vamos alabando y queremos entrar a la presencia de Dios, a la Shekinah, tenemos que llevar una ofrenda. ¿Qué? ¿Tenemos que llevar un becerro? ¿Un carnero? ¿Un cordero? No. Todo eso lo englobó nuestro Señor Jesucristo. Ya ese sacrificio lo hizo Cristo. Tenés que decírselo al Padre que lo traes en tu arrepentimiento, en tu agradecimiento, en tu mención ante el Padre en las oraciones y tenerlo siempre en el corazón. Por algo hacemos siempre la cena. Por ese motivo. Sigamos avanzando. Y acá, hermanos, hermanas, gente de YouTube, tenemos nada más y nada menos que la cortina para poder ingresar, que habían 4 colores, no habían diseños de querubines, solo eran 4 colores tejidos, entrelazados, no hay un diseño establecido, sí de los colores que dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, que ya vimos que son aproximadamente 9 metros con 20, de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador, es decir, de alguien que sepa hacer las cosas bien. Por eso, todo lo que nosotros vayamos a hacer para Dios tiene que hacerse con todo el amor, como una ofrenda de paz, de amor para Él. Estos 4 colores nos dicen muchísimo, aunque simplemente parezcan colores, se entienden que reflejan muchas cosas. Azul, púrpura, carmesí, lino torcido. El púrpura es tipo un violeta, el carmesí es un rojo fuerte, el lino torcido es blanco y el azul es azul. Dice así, por ejemplo, en Éxodo 29, 9 al 40, para resaltar el color azul. Y vamos viendo este tipo de mensaje que nos quiere dar Dios con estos colores. Y subieron a Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El azul, hermanos, significa lo celestial, que no es algo terrenal. Dice el versículo 47 de 1 Corintios, capítulo 15, el primer hombre es de la tierra terrenal, hablando de Adán, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El azul, lo celestial. El cielo representa a un águila volando, porque también vamos a ver la relación. Y también la Biblia a veces lo relaciona con un águila, relacionando lo celeste con el águila. Después vamos a ver por qué mencionó esto, porque tiene mucho que ver. Porque a Dios le gusta esto de jugar con el número 4, como hablaba yo el otro día con Pablo López. El número 4 está muy relacionado con la puerta. Tiene 4 columnas, tiene 4 colores. Y el número 4 está muy relacionado en la Biblia con grandes mensajes, y los vamos a tratar de desentrañar. Tenemos el púrpura. Y aquí en el púrpura, amados hermanos, por ejemplo, en Marcos 15 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio a nuestro amado Señor. Esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Eso
Es lo que hizo el mundo entero nuestro Señor Jesucristo y lo que Él soportó por nosotros como Rey. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, un león, el león de Judá. Y el color púrpura representa eso, la realeza. Esos colores entretejidos para ver y entrar en esa puerta, tenemos que ver a nuestro Señor con esas características, como un Señor que viene del cielo, como un Señor Rey, porque como dice el propio capítulo 19, versículo 16 de Apocalipsis, dice, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es tu Señor, ese es mi Señor. Y somos servidores de Él con todo el alma. Él dio su vida por nosotros. Y en relación a eso viene el color carmesí. El color carmesí es el color rojo oscuro, el de tu sangre, hermano, hermana, gente de YouTube. Y aparece la figura de un becerro, de un cordero, de un sacrificio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese carmesí, esa figura del becerro, del cordero, representa a nuestro Señor muriendo por nosotros y derramando su sangre por el nuevo pacto de la libertad. ¿Cómo no vas a estar agradecido? ¿Cómo no te vas a arrepentir y vas a agradecer a Dios este hecho? Él lo hizo todo. Él es lo celestial. Él es el Rey, pero también es el Cordero. Como dice la canción, león y cordero. Acá vemos la figura de Salvador Dalí que hizo un cuadro de él. Y por último, en esa cortina, en esa entrada, tenemos el lino torcido. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Este hombre, ese hombre es Cristo nuestro Señor, que siendo rey, estando en el cielo, se sacrificó, siendo puro, blanco, lino torcido, sin ninguna mancha, siendo hombre, siendo Dios, siendo hombre sin pecado. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que habían acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Eso fue lo que le pasó a nuestro Señor cuando entregó el Espíritu al Padre. En Filipenses 2, 6 a 11 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo igual que vos y yo, hecho semejante a los hombres, con nuestras debilidades, lloró, sufrió, pidió, pero no pecó. Eso es lo que lo hace diferente entre vos y yo. Es igual, pero diferente. Y si no hubiera sido así, ni vos y yo seríamos salvos. Y eso es lo que representa el lino torcido, lo blanco, azul celestial, púrpura rey, carmesí sacrificio y lino torcido, el hombre santo, la santidad de nuestro Señor. Estos colores los vamos a ver en todo el tabernáculo. Lo vemos también en la ropa del sacerdote. Así que, hermanos, a prestarle atención. Y este blanco está relacionado con el ser humano, con el rostro humano de un Dios que dejó su gloria para transformarse en uno más como nosotros, para rescatarnos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando te arrodilles le pidas perdón a Dios por tu pecado, glorifica al Hijo de Él, porque eso es lo que quiere el Padre. Arrodillate y agradecé que su Hijo, el primogénito, el unigénito, dio su vida por ti y por mí.
Hacelo, porque como dice acá, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Vos como papá, vos como mamá, cuando alguien habla bien de tu hijo, ¿vos cómo te pones? Mencionalo en la oración, indicáselo, glorificalo, alabalo. Es parte de ser cristiano, es parte del nacimiento. Los demonios no hacen eso. El número 4, amados hermanos, hermanas, gente de YouTube, también sigue dando vueltas en la Biblia. En Ezequiel, capítulo 1, 10, dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio de fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ello figuras de 4 seres vivientes. Y ahí aparece el número 4. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y el aspecto de sus caras, una cara de hombre, lino fino. Una cara de león, púrpura. Una cara de buey, carmesí. Y a la izquierda, en los 4, asimismo, había en los 4 caras de águila, azul. Los colores y las caras relacionadas. En Apocalipsis 4 manifiestan los mismos querubines con esas caras. En Apocalipsis 4, 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante al león, el segundo ser viviente semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Como podrán ver, son las mismas 4 figuras. Son 4 querubines que reflejan esos 4 manifestaciones de formas que nos recuerdan a Cristo. Y también nos recuerdan la entrada para poder llegar a Dios. Esos 4 querubines que son mensajeros, esos 4 querubines que están alrededor del trono de Dios, siempre van a estar en medio de ellos el recordatorio de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Al igual que nosotros tenemos que ver eso. El número 4, hermanos, en estas manifestaciones de águila, de buey, de hombre, de león, de los colores, también nos quiere enseñar que en Jesucristo no se agota solo en un solo punto de vista. Por eso existen 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a ver ese punto. Cada evangelio tiene una perspectiva de ver a Cristo de una forma, al igual que cada forma de estos seres reflejan algo de Cristo, que tenemos que entender. Cristo no es un ser simple, es muy complejo. Por lo menos 4 elementos de él, tenerlo en cuenta en tu vida siempre. Rey, Cordero, celestial y puro. 4 columnas que sostenían la cortina. Hay 4 evangelios. Púrpura, Mateo lo muestra como Jesús Rey. Por eso Mateo analiza la genealogía del rey David y lo relaciona mucho y le indica a los judíos que él era el Mesías esperado, el Rey de Reyes. Carmesí, Marcos, Jesús, un siervo sufriente, lo muestra en su evangelio corto, pero efectivo, como ese siervo sufriente que murió por nosotros. Lucas, como médico, muestra al ser humano que nunca pecó. Y por supuesto, Juan, cuando habla del Logos, y en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, lo refleja como el azul, lo celestial. Son 4 los puntos de vista que tenemos que tener en cuenta, los 4 cuernos del altar que después vamos a ver, apuntando a los 4 puntos cardinales, o esparciendo el beneficio que de lo que aparece en ese altar de sacrificio sea para toda la humanidad. Teniendo en cuenta estas 4 perspectivas de Dios, tanto de los colores, tanto de esos animales, tanto de los evangelios, tenemos que entrar en las puertas. Ya miramos los colores de otra forma, ya miramos los evangelios de otra forma, ya miramos a Jesús de otra forma. Y por eso, entrar por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanzas, como dice Salmo 100, que recién acabamos de leer. Entremos, hermanos. Veamos qué nos depara enseguida que entremos por las puertas. Y lo primero que vemos es el altar de sacrificio. El altar de bronce, donde ahí se quemaba la carne. Al lado del cual las ofrendas de paz, también al lado norte,
se sacrificaban. Acá tenemos el altar de bronce, hecho de bronce, lo que vimos en el video pasado, en relación a que las bases de bronce de las 60 columnas representaban el juicio, el sacrificio, donde se quemaba la carne. Era una madera recubierta con bronce, hecha todo de un solo material con 4 puntas, de las cuales esos 4 cuernos tenían una función. Dentro había una rejilla como una parrilla donde se ponía la carne, y debajo de esa parrilla era donde caían las brasas y después eran retiradas por los levitas para sacarlas afuera del tabernáculo, como acabamos de leer anteriormente. Y había como una rampa hecha de piedra, no habían escalones, que el sacerdote o el sumo sacerdote podía subir e interactuar con el altar de bronce. Y si miramos más profundo, más allá del altar de bronce, lo primero que vemos entonces al pasar por esas cortinas es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esa cruz. Como fue puesta la serpiente de bronce por Moisés, como fue levantado el Hijo del Hombre para salvación de toda la humanidad, nosotros tenemos que ver ese sacrificio. Por eso lo mencionamos al Padre cuando nos arrepentimos. Por eso lo tenemos todos los días recordando cuando hacemos la cena, partimos el pan y tomamos la copa. Es muy en serio que lo primero que vemos después de pasar esa cortina de 4 colores, de pasar por esas 4 columnas, es a Cristo crucificado. Porque eso es lo que Dios quiere que vos, cuando nazca de nuevo, menciones. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, como real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, tenemos que actuar conforme al trabajo de un sacerdote, quemando en el altar de bronce todo lo carnal que podamos tener, eliminando toda ira, toda violencia, toda idolatría, poniendo en ese altar todo lo malo, y a su vez también poniendo en el altar todo lo que le deseamos a nuestro Señor en agradecimiento, en holocausto, en sacrificio de paz, en expiación por el pecado. Porque todos los días cuando oramos tenemos que tener una estrecha relación con ese Dios. Entramos, hermanos, a restablecer el vínculo perdido de Adán y Eva. Ahora tenemos a Dios en nuestra vida todos los días. No podemos dejar de escapar esa maravillosa realidad que un cristiano tiene. No podemos desmerecer esa realidad. No podemos dejar debajo esa realidad por intereses personales narcisistas. Así que, hermanos, a dar con todo una comunión con Dios para no perder la misma. Y nos encontramos, hermanos, en base a lo que acabamos de decir, qué tipo de sacrificios se hacían en el altar. Y bueno, vamos a analizar, porque esto es importante entenderlo desde el punto de vista del conocimiento bíblico, pero también desde el punto de vista cristiano. Porque así también Dios quiere que hagas hoy en día esos sacrificios de otra forma, no como se hacía antes, sino de forma espiritual hoy en día. Pero vamos a ver cómo se hacía antes para ver qué es lo que quiere Dios hoy en día para con nosotros. Existían 5 tipos de sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento para Dios. Estaba el holocausto, que se llama la ofrenda quemada, la ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, hatat, ofrenda por la culpa y la ofrenda de grano. Teniendo en cuenta que son 5, se subdividían en 3 características. Uno que era el sacrificio dado absolutamente para Dios, donde por eso se le llamaba holocausto, sacrificio y ofrenda quemada, donde todo el animal que después de muerto era puesto en el altar de bronce y era quemado absolutamente. Después había otro que era dividido el animal en la ofrenda para Dios, donde era quemado en el altar de bronce, pero otra parte del animal era apartada y podía comer como asado los sacerdotes, los levitas que ministraban en el templo, porque era su porción. Y por último había una de las ofrendas donde se comía de forma compartida. Era como una merienda compartida entre Dios, sacerdote y el oferente, donde podía y tenía derecho a comer de ese sacrificio o de esa ofrenda que llevaba a Dios. Así que tenemos la que era totalmente quemada para Dios, la que se dividía parte para Dios, parte para el sacerdote, y por último la que se dividía entre el oferente, sacerdote y Dios. Para ahondar más en lo que acabamos de mencionar, Levítico 7:6 dice: todo varón entre los sacerdotes podrán comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo, es algo sumamente sagrado, que los
levitas podían comer de lo que iba a ser sacrificado y parte era para Dios y parte para los levitas. 6:16 dice, habrá sobre el sobrante de la ofrenda de grano que deben comer Aarón y sus hijos sin levadura en lugar santo en el atrio del tabernáculo de reunión, adentro del tabernáculo donde se comía la ofrenda de granos que podían comer los sacerdotes. Establece que el sacerdote que ofrece el sacrificio por el pecado, Levítico 6:26, dice, se lo comerá en un lugar santo en el atrio de la tienda de reunión, lo que acabamos de leer anteriormente, repitiéndolo. Y en 10:12 a 13 dice, menciona que los sacerdotes comerán de parte que le corresponda de la oblación de paz y otras ofrendas en un lugar santo. Siempre el sacerdote tenía derecho para poder comer de lo que se ofrecía si correspondía. La ofrenda por las paces compartida con el oferente, pero con condición. Esto acá en Levítico 7 habla de la ofrenda de paz, donde muestra la Biblia que parte era comida por el oferente. Los versículos lo indican así, que se podía comer la ofrenda de paz en el mismo día y podía comerse hasta el segundo o el tercer día, no más, si era por una ofrenda de paz por voto o voluntaria. Dice así, miren, y la carne de sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuera de voto o voluntaria, será comida en el día que ofrecía de su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá el día siguiente, y lo que quedare de la carne de sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el lugar del fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será. El que lo ofreciere, el que lo comiere, por lo tanto, esa ofrenda sí le correspondía comer parte de esa ofrenda al oferente. Dice así en el versículo 19 y 20, toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne de sacrificio de paz, el cual es de Yuhe Bajei, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. ¿Se acuerdan cuando en la Biblia dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, si tienes algo contra otro, ve primero, deja tu ofrenda ahí, arréglate con el adversario y después ven, sí, y presenta tu ofrenda? Es necesario estar en comunión y en paz con todo el mundo, como dice la Biblia, si depende de usted estar en paz con todo el mundo y con los hermanos más, hermanos, hermanas, gente de YouTube. No podemos estar peleados los unos a los otros e ir llevar sacrificios y ofrendas a Dios, a la iglesia, cantar alabanza, hacer la cena y odiamos al hermano que está ahí al lado. Eso no se puede hacer. Eso no coincide con lo que acabamos de leer de Levítico. Y todo lo que está escrito anteriormente nos sirve como ejemplo. Por eso es importante analizar cómo se hacía y cómo tenemos que hacer. Obviamente hoy en día no vamos a llevar animales, porque el último sacrificio que fue derramado una vez y para siempre fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual murió por todos nosotros para limpiarnos y hacernos aceptos ante el Padre. Y qué lindo cuando tenemos esa comunión entre hermanos. Le mando un saludo de nuevo a Daniel, le mando un saludo de nuevo a Luis, que estuvieron acá compartiendo con nosotros una comidita, una ofrenda de paz. Y tanto aprendimos. Es necesario estar bien con todos los hermanos. No podemos estar desagradándonos los unos a los otros. Recuerda lo que dice 1 Corintios 9, 13 al 15. ¿No sabe que los que ministran en las cosas santas comen de las cosas del templo? Y los que sirven al altar, con el altar participan. Así también ha ordenado el Señor a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de ninguna de estas cosas he usado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque es mejor para mí morir antes que nadie haga vana mi gloria. Esto era Pablo quejándose contra los corintios porque lo maltrataban. Y él decía que como los levitas tenían ese derecho de comer lo que se le ofrecía en los sacrificios, en las ofrendas, también el que predica el Evangelio tiene derecho para darle a aquellos que trabajan del Evangelio, como los misioneros, como vimos el otro día acá en la iglesia, en Montevideo, cuando dieron la conferencia Unidos para Avanzar. Tienen derecho para que suministren su trabajo dedicado a Dios. No hay que quejarse de eso. Es un derecho otorgado bíblicamente. En Filipenses 4, de 15 al 18 dice, ya sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando me partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en cosa de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica me enviasteis lo necesario una y otra vez. No que yo busque dádivas, más busco fruto
que abunde para vuestra cuenta. Pero todo lo tengo y abundo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y en 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente es los que trabajan en la palabra y doctrina, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Amados hermanos, como podrán ver, esto de que los sacerdotes también tenían derecho de comer de lo sacrificado en el altar, refleja también, del punto de vista cristiano, que hay gente que necesita de un salario para predicar, no está mal. Así que si alguien quiere dar una ofrenda para el que está predicando, lo puede hacerlo más bien para la iglesia, para que la administre. Eso sí, hay que siempre tener cuidado, porque hay iglesias que abusan de este derecho para estafar, para enriquecer a gente, para empobrecer a la pobre. Y ustedes saben que eso yo lo aborrezco y Dios también. Por lo tanto, que se resalte el derecho no quiere decir que se permita el abuso, pero sí se tiene que hablar que existe ese derecho. Por lo tanto, hermanos, esto que vimos de Levítico es un reflejo claro de que cuando damos ofrenda, no diezmo, ofrenda voluntaria, lo que podamos, de forma oculta, cuando hacemos la cena, de forma no llamando la atención, es lo que a Dios le agrada. El primer tipo de ofrecimiento a Dios de un sacrificio es el holocausto, la ofrenda quemada. Dice que es voluntario y obligatorio. Hay algunos que son obligatorios, donde la Torá, la ley, lo establece en determinadas situaciones. Y voluntario es cuando vos querés darlo voluntariamente. A través del tiempo, por ejemplo, vemos el holocausto llevado adelante por Caín y Abel. Y Dios le gustó más el de Abel y no el de Caín. Y eso refleja que si vos das a Dios, que sea con todo el corazón, alma y mente, no pidiendo nada. Un holocausto es sin esperar nada a cambio. Le dedicás una acción tuya a Dios por completo. Hoy en día no matamos animales, como ya dijimos. Ya Cristo fue el sacrificio pleno. Pero no quita que vos hagas un holocausto para Dios, que te dediques en un tiempo completo, yo que sé, a ir a una cárcel, por completo para ir a un orfanato, por completo a ir a un asilo de ancianos, por completo arreglar todos tus problemas entre hermanos. Estás peleado con uno, estás peleado con otro. Bueno, esta semana voy a ir con Pepito, también gana voy con Berenguito, y con la otra semana o el otro día voy a ir con Menanguito. Y voy a ir y le voy a pedir perdón si me equivoqué y le voy a preguntar por qué está enojado. Bueno, eso es un holocausto sin pedir nada a cambio. Te dedicás por completo a Dios sin pedir nada a cambio. Y bueno, si lo haces, Dios acepta. Si vos lo haces de mala gana, atendete a que capaz que a Dios no le gusta. El problema fue con Caín y Abel, es que Caín le vino envidia de que el holocausto de Abel fue bueno y lo mató. Bueno, evitemos llegar a ese punto, obviamente. Holocaustos obligatorios, entre los cuales tenemos, por ejemplo, ¿no?, el holocausto diario, Éxodo 29, 38, 42, el holocausto sabático, el holocausto de las fiestas, la luna nueva, la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las trompetas y el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos, ahí están los versículos como podrán ver. Otros holocaustos obligatorios se daban también en determinadas situaciones, como por ejemplo la consagración de los sacerdotes, el nacimiento de un niño. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Que María y José tuvieron que presentar un holocausto por esa situación y presentaron 2 tórtolas, porque no tenían para un becerro, ni para un corderito, ni para un macho cabrío. Porque ahí también vamos a ver a continuación que Dios da la posibilidad que tu ofrenda esté arreglada a tu situación patrimonial y económica. No es una ofrenda que solo los ricos pueden dar. Dios le da la chance a todos de poder entregarse por completo a Dios. No hay clases sociales. Y es maravilloso eso. Profundicemos el sacrificio del holocausto. Ya vimos una parte importantísima. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, Levítico 1, del 1 al 7, si su ofrenda es un holocausto de ganado, y ahí vienen las 3 características, como hablamos recién, ofrecerá un macho sin defecto, lo hará acercar a la entrada del tabernáculo de reunión, lo que hablábamos hoy en la puerta, para que sea acepto a favor suyo ante Yujebajei, apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepto para hacer expiación por él. Luego deberá degollar al becerro ante Yujebajei y los hijos de Aarón
los sacerdotes ofrecerán la sangre, rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado en la entrada del tabernáculo de reunión, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. En la entrada, el becerro. Si no tenías por un becerro, el versículo 2 dice, si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor del holocausto, es ofrenda encendida de olor grato al Señor. No puedo dejar de observar en este punto que cuando el sacrificio era del rebaño, una oveja, un macho cabrío sin defecto, no era sacrificado en la puerta, sino era llevado adentro al lado norte del altar de bronce. Por el lado norte, ¿se acuerda que en el lado norte se encuentra un trono muy especial, como lo muestro acá en estos versículos? Qué interesante, ¿no? En el lado norte es donde se hacía ese sacrificio. Sigamos avanzando. En el versículo 3 dice, si la ofrenda para el Señor fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtola o de palominos, y el sacerdote le ofrecerá sobre el altar holocausto de su ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Holocausto, entrega total, que podría ser o de ganado, o de rebaño, o, por ejemplo, de aves. Todo el mundo podía dar un holocausto completo para Dios. Estos animales eran quemados absolutamente. El sacerdote ni el oferente comía nada. Era puesto arriba del altar de bronce y se quemaba absolutamente. Por eso se le llama ofrenda quemada u holocausto. El segundo de los sacrificios llevados adelante era las ofrendas vegetales. Dice así en Levítico 2, 1 al 3. Cuando alguno presentara una ofrenda de vegetales a Yuhebajei, su ofrenda será de flor de harina, verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso encima. Aceite, Espíritu Santo, incienso, oración. Lo presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes de allí tomarán el puñado lleno de la flor de harina, de su ofrenda y de su aceite, con todo su incienso, y enseguida el sacerdote dejará consumir esto como su memorial sobre el altar. El sacrificio ígneo de olor que apaciguará a Yuhebajei. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y a sus hijos, cosa santísima de los sacrificios ígneos en honor a Yuhebajei. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yuhebajei, miren lo que dice, será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yuhebajei. De esto vegetal, lo que se evitaba era la levadura, obviamente, y la miel, porque la miel es vista como esa dulzura que te atrae del pecado, para que después que lo tengas, como la levadura, crezca en ti. Evitar eso, evitar que el pecado que endulza pueda generarte una levadura de maldad. Todo lo que ofrezcas, evita la miel, una dulzura que busques ahí, que te llevó por el pecado a ofrecer, y una levadura que te pueda generar mal. A Dios no le gusta que hagas una ofrenda con esas intenciones. Por eso evitaba que la tuvieras. Ofrenda de paz, voluntaria. Y acá viene la ofrenda de paz, que esta sí era comida por los tres, como lo dijimos. Esas comidas que hacen las iglesias, esas reuniones de casamientos, esas reuniones de bautismo, esas reuniones de amor por cualquier causa entre la iglesia, es como si fuera una comida compartida con Dios en el medio, compartiendo entre todos momentos de paz. Esto es lo que trae a la memoria este tipo de ofrendas. Después, que ya vimos el holocausto, las ofrendas de libación y las ofrendas de paz compartidas entre tres, que eso eran llevados por un motivo de agradecimiento, de retribución y para armonía entre las personas, sacerdotes y Dios, tenemos las ofrendas por el pecado establecidas en ese altar que estamos analizando. Y miren qué interesante, la ofrenda por el pecado era por error o por culpa, eran dos tipos de ofrendas por el pecado, por error o por culpa. La ofrenda por el error y la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, hermanos y hermanas, gente de YouTube, conllevaba que el oferente arrimaba el animal, ponía la mano sobre él y confesaba los pecados, transportando los pecados al animal, el cual era sacrificado y después llevado al altar. Esa simbología representa que una persona, un objeto, un ser inocente moría por tu culpa. Vos decís que malo Dios porque estableció un sistema así. No fue malo Dios, el malo somos nosotros, porque fue por nuestra culpa que moría un ser inocente. Si vos no querías que muriera inocente, no peques,
no peques. Sin embargo, no podemos dejar de pecar y terminábamos matando ese animal. Ese animal en el Antiguo Testamento era llevado adelante en la ofrenda por el pecado ante el sacerdote continuamente. Y eso hoy en día no lo tenemos que hacer, porque ¿quién es el que llevó nuestras culpas? Es Cristo. Cada vez que confesamos nuestro pecado a Dios y agradecemos que Cristo llevó nuestros pecados, le decimos por culpa de esto, por culpa del otro. Decíselo en una intimidad personal, porque Él sabe todas las cosas. Ahí aparece la figura del sustituto, el animal, el inocente que muere por nosotros, por culpa de nosotros. Cuando pecar en alguna de estas cosas, dice la Biblia, confesará aquello en que pecó. Por lo tanto, cuando nos arrepentimos, hacemos arrepentimiento indicando por qué. Levítico 4:1-4 dice, y Yuhebehei habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Yuhebehei sobre cosas que no se han de hacer e inflige alguna de ellas, o si es el sacerdote ungido quien ha pecado en perjuicio del pueblo por el pecado cometido, ofrecerá a Yuhebehei como expiación un ovillo sin defecto. Después dice, y lo degollará delante de Yuhebehei. Todo el becerro se sacará fuera del campamento en un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, dice la Biblia, los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y hará el mismo sistema. Esto demuestra, hermanos y hermanas, que podemos pecar por ignorancia, sin saber que estamos pecando, y bueno, cuando nos enteramos, arrepentirnos. Ser idólatra, arrodillarse ante un hombre, ante una imagen, y ante un pai, ante cualquier cosa que uno pensaba que era para sacrificio de Dios y para ofrenda de Dios, y estábamos equivocados. Bueno, una vez enterado, arrepentite. Cristo murió por vos. Se puso a sí mismo, no que lo mataran, Él entregó su vida para rescate de cada uno de nosotros. Es interesante también cuando manifiesta si un líder peca, pedir perdón, tener humildad, arrepentirse y no volver a pecar. Si tenés soberbia, si tenés vanidad, si querés desclasar a otras personas por ponerte a vos primero por sobre todos, sabiendo que en la iglesia el único por sobre todo es Cristo y que todos somos iguales y un cuerpo, arrepentite. Si, por ejemplo, es en la iglesia la que comete pecado, como lo hacía acá, son los ancianos los responsables en indicar el error, indicarlo a la iglesia y pedir perdón conjuntamente a Dios, como lo hacían acá los ancianos de la congregación por el pecado de Israel. Cuando una persona realizaba un pecado, no por ignorancia como el anterior, ahora era por la culpa, y generaba un daño en un tercero, el arrepentimiento venía acompañado con un plus. Y Dios ese plus lo estableció pagando, restituyendo lo que dañaste más un quinto de lo que correspondía al valor de ese bien. En Levítico 6:1-5 dice, devolverá lo que robó o defraudó o el depósito que se le encomendó a la cosa perdida que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente lo devolverá pues por entero al día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto que le dará a aquel a quien perteneciera. Dios es un Dios justo y también tiene daños y perjuicios en favor del damnificado. ¿Vieron cómo Dios es un Dios de ley? Acá vemos un Dios justo que retribuye el daño ocasionado por nosotros. Por eso, si tú alguna vez estafaste a una persona, robaste a alguna persona, te quedaste con algo que no te correspondía, además de pedir perdón a Dios, tenés la obligación, desde el punto de vista espiritual, diríamos, la obligación de la Torá, si bien esto ya no es ley, ya no andamos conforme a la ley, la Torá de Moisés, sería bueno si tratar de remediar lo que creaste generando un perjuicio. Todo tiene un límite, hermanos y hermanas, gente de YouTube. Juan el Bautista lo dijo clarísimo cuando lo vio. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando vio a Jesús. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, todos estos sacrificios que acabamos de ver, todos ellos apuntan a Cristo. Y más allá, porque cuando vayamos a ver el día de Yom Kippur, el día del perdón, o cuando vayamos a ver la Pascua, que no la estamos analizando, vemos que todos se engloban en él, en uno. Desde estos sacrificios por la culpa, donde se pone la mano, desde la Pascua que era sacrificado un cordero para poner el dintel de la puerta para que la muerte no entrara en nuestros corazones. Todos, el de expiación de Yom Kippur, todos
entran en una sola persona santa, en un solo sacrificio, en un solo día la acción para que nosotros podamos entrar dentro del perdón de Dios. Lo hizo muriendo en la cruz, sacrificándose a sí mismo y resucitando. Es tan importante ese hecho que tenemos que recordar esos sacrificios que se hacían antes y mirarlo a Él como la solución de todas esas actividades y la salvación de nuestra alma. Mire lo que dice en Isaías capítulo 1, cuando los israelitas de alguna forma empezaron en este juego de llevar estos sacrificios, estos 5 tipos de sacrificios, y a pecar, y a pecar, y a pecar. Y Dios dijo, ya basta de tanta hipocresía. Se hacen las cosas ya no con ese sentido de ver lo importante para que no pique, sino como una solución para el pecado. Una solución hipócrita. La de peco igual lleva un animal, peco igual lleva un animal. Y Dios lo dice. ¿Para qué a mí, dice el Señor, en Isaías capítulo 1, versículo 11? Me sirve la multitud de vuestros sacrificios. Lleno estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinisteis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Quién te pidió venir tan hipócritamente? No me traigas más vana presente. El perfume me es abominación, luna nueva y sábado y convocar asamblea. No las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades. Aborrece mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiad, quitad de iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud, al agraviado oíd en derecho, al huérfano amparad, a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, qué inmenso este capítulo 1 de Isaías, qué inmenso. Ya basta de hacer este ida y vuelta, pecar, perdón, pecar, pido perdón, pecar y burlarse en aquellos tiempos con animales. Hoy en día, cuando vos ya sos cristiano, te burlás de la sangre de Cristo derramada y volvés a pecar y volvés a pecar. Puede ser que uno pueda tropezar de vez en cuando, porque la carne a veces es fuerte y no tenemos la fortaleza espiritual llevada adelante, y es culpa nuestra. En cambio, si hacemos este juego como hacía antes, Dios detesta eso y demuestra que no sos cristiano. Lo que quiere Dios es que actuemos con rectitud, con sinceridad y con amor. Mire lo que dice este versículo: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 23, 15, 34 y 20, Deuteronomio 16, 16. Realmente Dios quiere que vos lleves sacrificios diarios. El de amor, el de ayudarnos los unos a los otros, el de ayudar al hermano que lo necesita, el de ver si hay una persona que lo necesita estar ahí presente, de alabar, de cantar, de cumplir con los mandamientos, de hacer la cena, de congregarnos, de orar, de leer la Biblia. ¿Cuánto de esas cosas tú haces en tu día? ¿Cuánto de esos sacrificios como cristiano realmente lo haces de corazón? ¿Como un holocausto lo haces para entregar completamente o querés una retribución? Acordate que hay diferentes. Buscá el correcto. Está el sacrificio por la paz, que es compartido entre todos, el sacrificio por el pecado, confesar los pecados diariamente, el holocausto, entregar enteramente una acción a Dios. No seamos solo cristianos de asiento calentar. Si tenés ganas de hablar en el púlpito, pedí para hablar en el público. Nadie que esté llevando adelante la congregación tiene el derecho de quitarte ese ferviente deseo de poder expresar a los hermanos lo que piensas manifestar a la congregación como cuerpo, porque nadie es cabeza, sino que todos somos cuerpo. Y nadie puede mutilar lo que el don que Dios te pone en el corazón. Y si en la congregación tuya hay gente que mutila para vanagloriarse determinado sector, está mal esa iglesia, está muy mal. Sigamos leyendo la Biblia. Mire lo que dice acá. El autor de Hebreos 8 manifiesta esta gran obra que hizo Cristo por nosotros, por lo cual puede también salvar completamente. Cristo nos salva completamente a todos los que se lleguen a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos un solo intermediador, intercede constantemente
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, libre de manchas, apartado de los pecadores, ensalzado sobre los cielos, que no tuviera necesidad cada día como los otros sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote al hombre que tiene flaqueza, mas la palabra del juramento que fue después de la ley constituyó al Hijo, que es perfecto eternamente. Hebreos capítulo 8. Ya no hay más levitas sumos sacerdotes o levitas sacerdotes. Ahora hay un sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo por su propio sacrificio, que es Cristo Jesús, e intercede siempre por nosotros. Qué gran amor, no solo que hizo el sacrificio por nosotros, sino que también intercede constantemente por nuestros errores. ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no arrodillarse ante su potestad y su señorío? Hermanos, hermanas, miren esto. Sigue diciendo Hebreos 9. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerro, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Redención eterna, hermanos. Redención eterna. No era que siempre, como decían antes, todos los años llevaban ese sacrificio cada vez que pecaba. Él lo hizo una vez y para siempre, dándonos la vida eterna. No dice redención por un momento y después se pierde, no. Acá dice redención eterna para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de un becerro rociado sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y acá aparece la palabra diaseke en hebreo koiné, que es pacto. Y por esta razón, Él es el mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, Cristo, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, la ley de Moisés generaba muerte, porque no podíamos cumplir la ley. Ahora la ley que tenemos, el pacto nuevo, es el espiritual gracias a Cristo que murió por nosotros. Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, es una herencia eterna otorgada por Jesucristo para nosotros. Una herencia eterna dada por Dios para que la aceptes, para que la recibas y para que crezcas y la cuides dentro de tu alma. Es una herencia eterna para estar gozoso constantemente. No con agarrar un animal y llevarlo a un altar físico, sino ya uno espiritual, arrodillándote en tu casa, pidiendo perdón, manifestando tus pecados y agradeciendo que Él se ofreció para que vos fueras salvo. Y ahí recibir esta maravillosa bendición eterna y seamos parte del nuevo pacto. Mire lo que dice acá: porque no entró Cristo en lugar santo hecho de manos, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Empero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio, una vez y para siempre, dice. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez aparecerá sin pecado los que le esperan para salvación. Nosotros le esperamos que venga Cristo, ya no para condenarnos, sino para recibir esa herencia eterna que nos está esperando en el cielo, para esa salvación. ¿Qué diferencia hay entre las personas que tienen este conocimiento a las personas que no tienen este conocimiento? ¿Qué diferencia de paz de alma hay? Viendo un documental hoy veía que una persona famosa decía: tenías esto, y nunca tenía la paz, no conseguía la alegría, la felicidad. No quiere decir que nosotros por ser cristianos vamos a estar alegres todos los días, pero sí vamos a tener un gozo constante, el gozo de la salvación. Como dijo el rey David en el Salmo 51, no me quites el gozo de la salvación.
Hermanos, no desperdiciemos esta salvación enorme y grandiosa, repitiendo cada día pecados y alejándonos de la santidad. Aprovechemos cada día que tenemos esta santidad para glorificar a Dios y vivir en paz y en armonía con los demás hermanos y felices. ¿Qué es lo que quiere Dios? En capítulo 10 de Hebreos manifiesta, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacerse perfectos a los que se allegan. De otra manera, no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto una vez purificados no tendrán más conciencia de pecado. Empero, en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordatorio de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me preparaste un cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Salmo 40 lo dice, sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. Un salmo que habla de la venida de Cristo. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, ¿cómo no hablar del altar, del sacrificio al entrar al tabernáculo y no mencionar todas estas cosas que nos señalan a Cristo y al actuar cristiano? ¿Cómo no entender para qué es el sacrificio de cobre, que es quemada la carne constantemente, sin mencionar el sacrificio de Cristo en las puertas? Y la gloriosa salvación eterna que nos llega gracias a la obra de Él y no de nosotros. Tú ofreces para tu propio beneficio y tu bienestar acá. Cristo se ofreció para nosotros eternamente. Sigamos analizando estas bombas de versículos bíblicos. Y miren lo que dice, y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues en donde hay remisión de pecados, no hay ya más ofrenda por el pecado. Éfasis. Remisión, bien que es para siempre. Hermanos, se mandó lejos nuestro pecado. Remitió, remisión, remitir, mandar lejos, para siempre. Por esto, habiendo ofrecido por el pecado una sola vez y para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Cristo es ese sumo sacerdote. Es ese gran mediador. No necesitas ni de María, ni de San Cono, de San Pepito, ni del macumbero que se borracha escupiéndote y mojando con alcohol tu cara. Ni de un pastor, nada. Necesitas de Cristo para salvarte. Sí necesitas del cuerpo de la iglesia para unirte y crecer en conjunto. Porque no somos lobos solitarios, como dicen por ahí. Para que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que necesitamos solo a Cristo para ser salvados. No como vimos con Carlos Blanco, que los mormones establecen que si no crees en José Mí no vas a ser salvo. Mentira, abominación, anatemas. Como dice uno de Gálatas capítulo 1, versículo 9. Ni necesitas del Papa. Cristo es más que suficiente. Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Cristo es lo único que necesitas en tu vida para salvarte. Cristo es la puerta para entrar en el tabernáculo. Cristo es el sacrificio llevado a la puerta. Cristo es el holocausto presentado a sí mismo para salvarte y expiar tu culpa y remitir los pecados lejos. Si entendés eso, vas por muy buen camino. Hermanos, hermanas, se nos fue lejos este video. Para el próximo vamos a continuar con el tabernáculo y vamos a analizar la fuente de bronce. Pero hoy dejamos aquí la reflexión. Hoy vimos grandes puntos en cuanto a la salvación. En este caminito del tabernáculo hacia llegar al lugar santísimo. Y ese trabajo diario del cristiano para continuar en esa santificación diaria. No justificación, sino santificación.
La justificación la tenemos por medio de Dios. Recordemos lo que dije al principio. El sentido de la vida es restablecer el vínculo con Dios, el cual nos expulsó del huerto del Edén, del occidente al oriente por pecar, y puso 2 querubines. El sentido de la vida es encontrar a Cristo, que restableció el vínculo y la confianza para que podamos hoy orar mismo en nombre de Cristo y restablecer esa unión espiritual entre el hombre y su Creador, entre tú y tu Dios, el único que existe. Hacelo. Recordá tus pecados, arrepentite, menciona a Cristo, no menciones a otros. Si alguna vez mencionaste a otro, te equivocaste de puerta. Si seguís mencionando a otro, entraste en un lugar oculto, diferente, que no es el lugar que te lleva a Dios. Presentá sacrificios como cristianos, no como los antiguos, sino los que pide la Biblia, de amor, de paz, de humildad, de actuar en la iglesia unida, en un cuerpo, sin peleas, y que se ayuden, que no haya soberbia, que las ancianas enseñen a las más jóvenes, que los ancianos enseñen a todos, que existan pastores, maestros, evangelistas, que no exista pastorlatría, que exista un cuerpo que quiera expresarse y que no haya nadie que tranque el don de Dios, sino dejar el espíritu libre en ese cuerpo, en ese templo común que es la iglesia. Gracias, hermanos, por estar ahí. Gracias por ver, por su like, por compartir. Gracias por sus suscripciones. Un beso de nuevo a la gente de México, que está viendo mucha gente de México. A la gente de Estados Unidos, de Uruguay, obviamente, a mis hermanos que me están viendo y apoyando, a la Argentina, a todo, por cualquier lugar. Si quieren poner abajo de qué parte me están viendo, pónganlo. Y la gente de Argentina me está viendo, Capellán, muchos que constantemente me escriben en diferentes videos, así que gracias por estar ahí. Me apoyan y apoyan el canal compartiendo, están predicando la palabra y siempre vienen bien algunos mimos de like y todas esas cosas, como dicen por ahí. Gracias por estar ahí, estamos en contacto, nos veremos próximamente continuando en este caminito hacia el lugar santísimo, en este tabernáculo, en estos análisis de video. Gracias, nos veremos próximamente, Dios mediante. Hasta luego.